En esta fiesta espiritual vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Anoche les decía que este Evangelio se escribió para resolver un problema de la iglesia primitiva cerca del año 100. Había problemas en la iglesia, había controversia en la iglesia, había debate, había diferentes personas con diferentes posiciones con respecto a ciertos temas fundamentales de la fe. Había partidos en las iglesias, quienes seguían a un predicador, quienes seguían a otro predicador, quienes se alineaban con diferente forma de pensar la doctrina y quienes se alineaban del otro lado, con quienes pensaban de otra manera la doctrina. La confusión en la iglesia, los debates, las controversias no son nuevas. Hacia el año 100, Juan decidió escribir una defensa de la divinidad de Jesús, porque corría entre los creyentes la herejía que Jesús no había sido un ser divino. Y Juan escribió esta defensa, presentó a Jesús como el gran conquistador y además presentó la importancia de unirse alrededor de Cristo para avanzar juntos en el cumplimiento de la misión. Y quise hablar de esto esta mañana porque es el lema de este fin de semana: unidos en Cristo, avanzando juntos. Y mientras más cerca estamos de Cristo, más cerca los unos de los otros. Y mientras más cerca los unos de los otros, el Espíritu Santo nos puede usar para avanzar juntos. Veamos en el capítulo 13 de San Juan. Y voy a leer en el versículo 3 hasta el 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué Jesús decidió él lavar los pies de los discípulos? Para darles ejemplo, me dice una respuesta aquí inmediata. ¿Por qué lo hizo? Era una costumbre que se hiciera en aquella época, era una costumbre. Que no podía Jesús decirle desde antes en los preparativos de la ceremonia, no podía haberle dicho a uno de sus discípulos o a dos de ellos: ¿saben qué? Ustedes se van a encargar de lavar los pies. Podía haberlo hecho. ¿Cómo se organiza una reunión de esta naturaleza? Hay quienes están encargados de grabar el programa, hay quienes están encargados de preparar la plataforma, de manejar el sonido, de levantar esta carpa, de recoger la ofrenda, hay quienes están encargados de preparar la comida y allá están. Jesús preparó con mucho cuidado esta reunión. La preparó hasta en su más mínimo detalle. Que no hubiera siervos para lavar los pies fue planeado.
No fue algo que a Jesús se le olvidó, como a veces se nos olvidan cosas a nosotros cuando planeamos un evento. Y estamos en el evento y decimos, uy, se me olvidó, hey, por favor, tráeme algo que se te olvidó. A veces se nos olvidan cosas tan básicas como, hey, mi Biblia, ¿dónde? Mi Biblia, ¿sabes qué? Tráeme mi Biblia. Y estaban ahí todos sentados. ¿Y ustedes creen que Jesús de repente dijo, oh, los siervos, ¿cómo no pensé en los siervos? ¿Por qué no le dijo a un discípulo o a dos de ellos? ¿Saben qué? Cuando llegue el momento, antes de participar de la cena, de acuerdo a la costumbre, tú, Mateo, y tú, Juan, les va a tocar lavar los pies a todos. ¿Podía haberlo hecho? ¿Por qué lo hizo él? ¿Y saben qué? Él no planeó hacerlo, él. No figuró en sus planes hacerlo él. ¿Qué estaba pensando Jesús? Jesús decidió hacerles un examen final. Y al preparar el evento, decidió que no habría siervos, porque ese era el examen final. Estar unidos en Cristo no es asunto sencillo. Mantener un cuerpo de discípulos unido no es fácil. Mantener la iglesia unida no es fácil. Mantener el hogar unido no es fácil. Mantener un grupo no es fácil. En el mundo, en el medio del gran conflicto, tiene que ser milagroso. Pero Jesús les había hablado a través de 3 años y medio de la importancia de ser siervos los unos de los otros. Les había hablado muchas veces de la importancia de ser humildes. Les había hecho frente al problema de la suficiencia con su propio ejemplo, andando de aldea en aldea, sanando a todos los enfermos, sirviendo a la gente durante todo el día, orando toda la noche, levantándose temprano a seguir por los caminos, tocando a la gente, acercándose a los hogares, entrando a las casas. Él les había dado ejemplo, pero había una discusión que a los discípulos les encantaba. Les gustaba mucho hablar de quién iba a ser el mayor en el reino que se iba a establecer. Era su conversación favorita. Y cuando se reunían en grupo decían, bueno, hablemos, ¿quién va a ser el mayor? Y bueno, cada quien presentaba sus propios méritos para ser el más importante en el reino que Jesús iba a establecer. De este tema no hablaban cuando Jesús estaba cerca. Una vez iban caminando con Jesús y tenían muchas ganas, porque era una adicción. Y ustedes saben que puede ser una adicción hablar de los demás. Y hablar de los demás es muy bueno, porque siempre que hablamos de los demás, bueno, no sé cómo les va a ustedes, pero a mí, siempre que hablo de los demás, yo salgo mejor que ellos. Por más que le lucho. Miren, yo por más que le hago para yo mismo quitarme méritos y yo echarme tierra, siempre salgo mejor que ellos. Y los discípulos tenían una adicción, pero no podían hablar mientras iban caminando porque Jesús estaba cerca. Y entonces dijeron, déjenlo que se vaya más adelante. Y ellos comenzaron a caminar más lento y Jesús iba con su paso. Y ya que estuvo a suficiente distancia, dijeron, ok, ahora sí, ¿quién va a ser el mayor? Cuando llegaron al lugar al que iban, se sentaron, entraron en la casa. Estaban allí sentados, así como están ustedes.
Y de repente les dice Jesús: muchachos, ¿qué venían hablando por el camino? Y fue allí cuando puso un niño frente a ellos y les dijo: sean como niños. Muchas veces Jesús quiso enseñarles, muchas veces. Una vez llegó la mamá de Juan y de Santiago y traía un pedido muy especial y le dijo: maestro, yo te ruego que cuando tú establezcas tu reino, sientes a mis hijos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso quería la señora, imagínense, qué favorcito. Y claro, se pueden imaginar ustedes lo que estuvieron haciendo Juan y Santiago todos los días para decirle: mamá, ve y tú habla con Jesús, porque si tú hablas con Jesús, Él nos va a dar esa posición. Ándale, mamá, y todos los días, ándale, mamá, todos los días, ándale, mamá, hasta que la pobre señora fue. Y tuvo mucho cuidado de decir: dale a Juan a la derecha y a Santiago a tu izquierda, porque no quería tener problemas con los hijos. Dijo: pues a uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo no voy a ser responsable de quién va a estar a la derecha. En ese momento los discípulos escucharon lo que estaba pasando y se molestaron. Dice la Escritura que se molestaron. Y fue en ese momento que Jesús pronunció las solemnes palabras: miren, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese discurso de Jesús, esas palabras son el fundamento para mantener una iglesia unida, un hogar unido, un grupo unido, unidos en Cristo, avanzando juntos. Tiene que ser para ser servidos y no para servir. Tiene que ser para servir y no para ser servidos. Para dar la vida en rescate. Bueno, Jesús lo enseñó tantas veces y de tantas maneras que esa noche fue la noche del examen final. Y después de todo lo que Jesús había enseñado, Él se imaginó que cuando se dieran cuenta que no había siervo para lavar los pies, pues sus discípulos se iban a levantar. Iban a llegar juntos a tomar la palangana, decimos en México, el lebrillo. No, dámela a mí, no, que a mí, yo lo lavo, no, yo lo lavo. Él pensó: todos se van a pelear por lavarnos los pies. Era un examen. Jesús lo había pensado, el examen final. ¿Han pensado ustedes lo que significaría en nuestros días lavar los pies? Porque ahora nos lavamos los pies en la Santa Cena y eso no es problema. Nos lavamos, oramos y nos lavamos los pies y nos los secamos con la toalla. No es problema eso, lo hacemos como un rito. Nos sentimos privilegiados de lavarnos los pies. ¿Han pensado en algo que en la actualidad, en la sociedad de hoy, sería lavarnos los pies unos a otros? Algo que no quieres hacer porque es demasiado humillante. Algo como es demasiado humillante. Yo encuentro que es demasiado humillante para mí, por ejemplo, a veces ser el primero en hablar en la casa después de una discusión fuerte con mi esposa que produjo una tensión. Ser el primero en hablar. No, pues que hable ella. Sería demasiado humillante para mí ser el primero, decirle, romper esa tensión de repente diciendo, ustedes saben cómo se ponen esas tensiones, no sé cómo les va a ustedes, pero se ponen tensiones, se pueden hasta tocar así la tensión ahí en la recámara. ¿Y qué hacer? Y a veces uno le dan ganas de decir, está bien, pues perdóname, pero pues no te sale. Es demasiado humillante. Demasiado humillante. Una vez mi hija hizo gala de su humildad
se estaba peleando con su hermano, el más chico, y el más chico le dijo una palabra muy fuerte. Y yo le dije, pídele perdón a tu hermana, y no quería, pídele perdón y no quería, pídele perdón. Y finalmente le pidió perdón y la hermana, haciendo gala de su humildad, le dijo, está bien, te perdono, pero no me vuelvas a dirigir la palabra. ¿Qué sería algo tan humillante que no queremos hacer? A mí me ha pasado muchas veces y tengo el deseo de decirle, ya para acabar con esa tensión, está bien, pues perdóname, pero ¿cómo no? Si yo siempre soy el que digo, que diga ella ahora, que diga ella, y pasa la hora y no dice ella, y me imagino que está pensando lo mismo, que diga él. Y pues siempre salgo diciendo yo, perdóname. Así digo yo delante de ustedes, pero mi esposa, si estuviera sentada ahí, diría, no es cierto, soy yo la que digo. ¿Qué sería algo hoy humillante que perturba la unión del cuerpo de Cristo en el seno de su iglesia, en el seno de la conferencia, en el seno del hogar, en el seno de la escuela, en el seno de los amigos? Bueno, en esa ocasión, ese fue el examen final. ¿Y saben qué? Nadie se levantó. Nadie se levantó. Y se pueden imaginar a los discípulos ahí, sentados, y sabían que alguien miraban a la puerta, pues nadie entraba, no entraban siervos por ningún lado. ¿Qué hacemos? De reojo así, Pedro pensando pues que el agua Juan es el más joven. Y Mateo pensaba, a ver si Pedro se levanta ahora, siempre habla primero, a ver si ahora lo hace. Y entonces Pedro pensaba, ándale Mateo, tú que fuiste publicano tan sucio, es momento de lavar todos tus errores que cometiste antes. Y ahí estaban todos pensando, ¿quién? Ojalá y se levante alguien. Nadie. Miren, si yo hubiera sido Jesús, yo soy maestro también por muchos años, probablemente les hubiera dicho, ¿saben qué, muchachos? Están todos reprobados. Este era el examen hoy. Están reprobados. He perdido mi tiempo con ustedes. Se los he enseñado de muchas maneras. Lo he ejemplificado de muchas maneras y ante muchas gentes. Les he dado frases contundentes y ustedes no lo han aprendido. Han reprobado. A ver, por favor, Juan, levántate, lávanos los pies. El que se levante le pongo 10. Traté de leer en el deseo de todas las gentes, casi palabra por palabra, este evento. ¿Por qué Jesús lo hizo? Pero antes, leyeron en la lectura bíblica, nuestra hermana leyó en forma clara Filipenses, capítulo 2. Dejen ahí su Biblia en San Juan, pero vamos a ir a Filipenses tantito. Capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cómo les gusta un Super Bowl? Un Super Bowl, y que antes de salir en el túnel por donde salen los equipos haya un letrero grande allí para los Cowboys de Dallas ahí, grande, ¿no? Que fueran al Super Bowl, que se diera el milagro que fueran al Super Bowl y que estuvieran ahí en el túnel. Y que estuviera en el túnel y dijera el letrero, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¡No! ¿Cómo? Si lo que vamos a hacer es por contienda y por vanagloria. Nos vamos a vanagloriar, vamos a ganar.
vamos a contender. Pues eso, hermanos, que en los estadios puede funcionar ese espíritu de querer ganar, de querer ser superior a otros. Eso que en un estadio puede funcionar, en el hogar, en la iglesia, es una verdadera tragedia. Y vean la otra frase, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué les parece el letrero antes de salir al campo? Allí en el estadio de béisbol, ahora en la Serie Mundial, que viene pronto, un letrero que diga a un equipo de la Liga Americana: no miren hoy por lo suyo propio, miren por los demás, háganlos ganar a ellos. Se acaba el juego. Pues ese espíritu de contender, de ganar, de apalear, de meterle 10 carreras a 0 si es necesario, ese espíritu que en un estadio puede funcionar, en el hogar, en la escuela, en la iglesia, es una tragedia. No, ese espíritu de los estadios no cabe cuando estamos unidos en Cristo. No cabe cuando avanzamos juntos. Por eso San Pablo dice que para que eso se dé tiene que ocurrir un milagro. Y entonces dice en el capítulo 12, leyó en la lectura bíblica, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó. Jesús decidió perder. ¿Y saben ustedes por qué Jesús se levantó y él lavó los pies? ¿Saben por qué? Elena de White dice en el libro Deseado de todas las gentes que él no quiso entrar en discusión con los discípulos. Era la última noche. Es como cuando nosotros éramos jóvenes, íbamos a la casa de vacaciones y mi mamá, la noche anterior a que nosotros teníamos que regresarnos a estudiar, pues no entraba en discusión con nosotros. Era la última noche. Al contrario, nos hacía una cena especial. Trataba de que no hubiera discusiones, temas en los cuales estamos en desacuerdo. Esos no son para tratarse en la última noche. En la cena de despedida no, ahí no. Y Jesús, para no entrar en una controversia, él dijo: yo lo voy a hacer. Y ese acto marcó la vida de sus discípulos. Y quiero concentrarme un poquito en ese momento de que marcó la vida de sus discípulos. Porque Pedro no lo aceptó. Dijo: no. Es bien interesante la forma en que Pedro reaccionó. Vean allí en San Juan, en el capítulo 13. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Era bien determinado, ¿no? Jamás. Jesús le respondió: bueno, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, orejas, todo lávame. Yo quiero que ustedes recuerden esta decisión de Pedro. Si se trata de estar contigo, haz conmigo lo que tú quieras.
Fíjense en esa decisión, porque en ese mismo evento a Judas se le hicieron 5 llamados. 5. Pedro solo necesitó 1. 5 llamados. Era un evento llamando a la unidad del equipo, a la unidad del cuerpo de Cristo. A Judas se le hicieron 5 llamados. Vamos a verlos ahora. Primero, versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Se imaginan esa frase? Si a mí me conmueve. A mí me conmueve y me recorre la electricidad por mi cuerpo. Imagínense a Judas. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Cómo me hubiera gustado que Judas hubiera roto el silencio y hubiera dicho: es cierto, compañeros, yo no estoy limpio. Mis manos se han ensuciado. Cerré el trato recién y las monedas voy a traerlas y las voy a tirar aquí. Yo me he ensuciado las manos. Perdóname, maestro, perdóname. Voy a deshacer el contrato. No importa, si me matan a mí, no importa, pero voy a deshacer el contrato. Ese fue el primer llamado. Pero Judas no dijo lo que yo dije. Y entonces viene el segundo llamado, versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Cómo me hubiera gustado, cómo me gustaría que el texto dijera: y Judas se levantó y dijo: eso iba a ser, maestro, pero ya no lo hago. Ya no aguanto más. Perdónenme, compañeros, ustedes no saben lo que he estado haciendo. Perdóname, Jesús. Hubiera caído Judas a los pies de Cristo y Jesús lo habría perdonado. Vino un tercer llamado. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo? ¿Cómo me gustaría que el texto dijera: y Judas se levantó y dijo: te iba a entregar? Ya no. Este tercer llamado ya no lo aguanto, Jesús. Perdóname. Compañeros, perdónenme. Esto iba a ser, ya no lo voy a hacer. Vino un cuarto llamado. Versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Cómo me gustaría que el siguiente texto dijera: y Judas se levantó y dijo: no me des a mí ese pan. Ya no. Ahora mismo voy a deshacer el contrato. Perdóname, Jesús, perdóname, compañeros. Y hubiera caído a los pies y Jesús lo habría perdonado. Y vino un quinto llamado. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Quinto llamado. Fue un momento muy solemne. Ahí estaba Judas. Me voy, me quedo, hablo, me quedo callado, me levanto, me siento, me quedo sentado.
respondo, no respondo. Y estaba allí. Y Jesús le dijo: Judas, decídete ya, ahora, ahora, ahora. Con Pedro fue solo un llamado: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ah, no, Señor. No, Señor. No, Señor. Si se trata de estar contigo, lávame, enjabóname, enjuágame, méteme a la pila, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y vean como dice el texto, anoche referíamos a la luz, la luz en el Evangelio de Juan. Y vean como dice el versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. En el Evangelio de Juan, las cosas malas ocurren de noche, como cuando Judas venía al frente del ejército de maldad y llegó hasta el monte y con linternas, porque era en la noche, buscó a Jesús para entregarlo. Era de noche cuando se desató la tormenta, fue de noche cuando vino Nicodemo. En la noche ocurren las cosas que no son buenas, pero en el día ocurren las cosas que son buenas, como el pleno mediodía cuando respondió la mujer samaritana allí en el pozo de Jacob en Sicar. Queridos hermanos, unidos en Cristo es algo milagroso. No está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es dispersarnos, apartarnos, querer ganar, querer que se cumpla nuestra voluntad, la contienda, la vanagloria, primero lo mío y luego lo de los demás. Yo no voy a ser el primero en hablar, no, te equivocas, tú dilo, tú fuiste el culpable, tú dilo. Contiendas. No es sencillo, no es sencillo. Aún para los mejores cristianos, aún para los que hayan estado 3 años y medio en un curso intensivo con Jesús como maestro, no es fácil. Tiene que ser algo milagroso. Y el milagro ocurre cuando nosotros decimos como Pedro: Señor Jesús, haz conmigo lo que tú quieras, pero yo quiero estar a tu lado. Quiero estar en tu reino. Si se trata de tener parte en tu reino, yo quiero tener parte en tu reino. Y hoy, mientras escuchamos un canto especial, Salvador, a ti me rindo. Pensemos en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestra iglesia como pueblo de Dios, en el alto llamado que tenemos, en el privilegio que tenemos de avanzar juntos, avanzando juntos, hermanos, juntos. Nadie se puede quedar atrás. No nos podemos quedar tirados, juntos, todos llegando al mismo tiempo. Déjenme decirles lo que me llegó en un correo electrónico, una anécdota de un grupo de niños que eran con problemas de discapacidad. Y el examen final fue que iban a recorrer 25 metros en una carrera. Y los padres estaban sentados como ustedes estaban sentados. Y los niños, el maestro quería mostrar que los niños habían avanzado. Y dijo en sus marcas: listos, fuera. Y los niños salieron corriendo, pero escucharon un golpe. Voltearon y uno de los niños se había caído. Era la carrera. ¿Y saben qué hicieron los niños? Se pararon. Regresaron por el que se había caído. Y se fueron juntos. Y llegaron juntos a la meta, mientras los padres aplaudían y sus mejillas estaban llenas de lágrimas. Nadie se queda. Avanzando juntos, unidos en Cristo. Y mientras Joel Armenta canta, tomemos la decisión
de que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús.